La siguiente es una producción de 360podcast.sv. Diana Verónica y Tony presentan a nuestros invitados de la mañana. Hoy nos acompañan. Estamos listos, Tony, para la entrevista con Diana Verónica y Tony. Es correcto, una entrevista que pueden escuchar más tarde, si es que se la pierden, ¿verdad? O la quieren recomendar, o la quieren volver a escuchar. O compartirla. En 360podcast.sv, Diana Verónica y Tony, la entrevista. O si no, directamente de las plataformas de podcast. Exacto, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music y TuneIn. También puede ingresar a la página web www.360podcast.sv. En las redes sociales, Tony. Instagram y Facebook, @360podcast.sv, y en Twitter, @360podcast_sv. La entrevista se sube todos los días, así que dele clic a la campanita para que usted reciba la notificación una vez la entrevista esté arriba, que es de lunes a viernes. Hoy, bueno, estamos a 2 días, Tony. Hoy es miércoles, ¿no? Hoy es miércoles. Sí. Este año, 2021, ha sido el año del bicentenario de nuestra independencia, y podemos decir que en conjunto con la Academia Salvadoreña de la Historia hemos ido hablando de todos los temas relacionados con nuestra independencia. Pero bueno, ahora están aquí nuestros amigos también de la Academia Salvadoreña de la Historia para hablar de la Navidad. Exacto, y de las tradiciones de nuestras navideñas. Costumbres y la historia, ¿verdad? Sí, porque aquí hablamos, ¿verdad? Que a dónde te vas a reunir y que vas a tomar y que vas a llevar y el regalo y el estreno, ¿cómo era? Y el estreno, que esa es una tradición, ya nos van a contar aquí los amigos que saben, ¿verdad? No, siempre es un honor, la verdad que para nuestro equipo es un honor tener aquí a los miembros de la Academia Salvadoreña de la Historia, don Pedro Escalante Arce. Don Pedro, usted sabe que esta es su casa. Pues yo creo que sí me siento yo, y agradezco tanto cada vez que estoy aquí por invitación de ustedes y lo bien que se siente uno, y sobre todo en este momento que estoy acompañado con un gran amigo como el doctor Castellón. El doctor Ricardo Castellón. ¡Qué honor, doctor! Estamos aquí juntos, y así es que feliz de estar aquí. Como solo en Alemania pasa. No es para tanto. Yo cuando salgo de aquí siento que voy a topar en la puerta de lo agrandado que voy. Nos adelantamos el uso del estreno hoy para venir con ustedes al programa. O sea que el estreno es para ocasiones especiales. Por supuesto. ¿Verdad? Bueno, decíamos dos días. Estamos a 2 días. Vamos a entrar en materia. ¿Cómo celebramos hoy la Navidad? Pues ya sabemos, ¿verdad? Lo cierto es que es un corre-corre comercial, no sé si de consumismo, pero ¿cómo era antes? ¿De qué? ¿Cómo nos hemos venido transformando? ¿Cómo ha sido, digamos, la Navidad y las fiestas de fin de año celebradas por los salvadoreños? Bueno, lo que pasa es que este tipo de celebraciones, Navidad, Año Nuevo, son parte de un gran conglomerado cultural que ha sido la celebración de estas festividades en el mundo cristiano occidental. De ahí venimos nosotros. Entonces, básicamente, aquellas manifestaciones que nosotros tuvimos de una manera primitiva, antigua, digamos, eran parte también de esa tradición occidental cristiana. Lo que pasa es que el mundo ha caminado, el mundo se ha transformado, y ahora nosotros dependemos de las expresiones publicitarias, comerciales del mundo moderno. Entonces, si bien por supuesto la parte formal son las tradiciones religiosas, sin embargo todo lo que la parte de consumismo y de festividad y todo eso ya pertenece al mundo moderno, sobre todo que viene de Estados Unidos. Esa es la verdad, que viene de Estados Unidos, porque sabemos, por ejemplo, que lo de Santa Claus, por ejemplo, aunque tiene una explicación muy antigua en ciertos personajes como San Nicolás, obispo de Bari, nacido en Mira en Turquía, y después obispo de Bari, que es el personaje que se ha tomado como base para desarrollar hasta llegar a Santa Claus que tenemos ahora. Es el Santa Claus de la Coca-Cola, ¿verdad? Es exactamente. El Santa Claus comenzó en unas publicaciones, creo que fue una novela relacionada con una
Navidad, allá pues 1820 en Estados Unidos, ese personaje. Y luego se le puso vestimenta y cara de un San Nicolás que venía de Holanda, por ejemplo. Entonces, luego la inventiva comercial en Estados Unidos creó ese personaje de Santa Claus tipo Coca-Cola, que es el que tenemos ahora. Entonces, todas estas cosas son cosas muy antiguas que tienen una explicación original, pero que se han ido modificando en el mundo moderno con lo que tenemos ahora. ¿San Nicolás de Mira o San Nicolás de Bari? Él nació en Mira, pero después murió siendo obispo de Bari. Ahí están supuestamente los restos de San Nicolás, están en la catedral de Bari, en Italia. Y ese es el personaje que se ha tomado como por varias menciones relacionadas con niños y protección y todo eso. Se tomó como un personaje de tipo navideño, con regalos así, en Europa nórdica sobre todo. Y ese es el personaje que tenemos ahora como Santa Claus. A ver, ¿qué más podemos decir? Yo creo que al hablar de Navidad es importante tener como punto de partida el hecho de que es muy humano cerrar ciclos y celebrar cierres de ciclos. Creo que esa es una constante en todas las civilizaciones, y eso ocurrió definitivamente en la época prehispánica, es decir, antes de la llegada de los españoles al territorio centroamericano y salvadoreño. Lamentablemente tenemos muy poco documentada ese tipo de celebraciones, aunque las hay. Luego lo que tenemos son celebraciones del tipo marcadamente cristiano que nos llegaron precisamente por la conquista, ¿verdad? Que es de donde arranca toda esa tradición de la celebración de la Navidad o de la Natividad, ¿verdad? Tenemos todo el periodo colonial caracterizado de esa manera, de distintas, con algunos detalles que sí hemos logrado identificar, y luego tenemos la llegada de la época republicana. Uh-huh. Es curioso porque yo, por ejemplo, ya he husmeado en el diario oficial respecto de celebraciones navideñas de la época, y hay muy pocas referencias. Es muy posible que ahí tengamos una incidencia importante, que esa sea una señal de la incidencia importante de los conflictos con la Iglesia, que fueron característicos de los primeros años de gobiernos liberales, por ejemplo. Podría ser. Ahora, lo que sí está constatado para mediados del siglo XX ya es celebraciones del tipo de la fiesta, que también que ya se traía de la celebración colonial, de la comida, de la bebida. Yo te iba a preguntar de la comida y la bebida, porque Ricardo... Y hasta del montaje de nacimientos, ¿verdad? José Milla documenta para el caso de Guatemala, ¿verdad, Pedro? Y incluso para el 17 hay algunas referencias más, pero eso en la era colonial. Sí. Creo que la transformación de la Navidad a la era moderna entró con el siglo XX, y yo creería que hubieron tres razones importantes. Primero, el desarrollo de las ciudades. San Salvador, por ejemplo, para 1821 era una ciudad relativamente pequeña, con no más de 15,000 habitantes, para que nos hagamos una idea. El desarrollo de las ciudades, el desarrollo de los medios de comunicación, y luego definitivamente el detalle de la introducción, de la mercantilización de la Navidad y de lo rentable que resultaba en términos comerciales, sobre todo la idea del regalo. Ahorita que hablamos, por ejemplo, de los estrenos, es más antigua, yo creería que es más antigua la tradición del estreno que la tradición del regalo, por ejemplo. El regalo ha sido la clave para la comercialización del asunto. Y solo quiero decir algo más. En el tema del estreno, por ejemplo, que es una costumbre muy arraigada, una costumbre además muy cristiana. Uno lo puede advertir todavía en Sevilla, por ejemplo, en las celebraciones de abril, incluso en la Semana Santa, la gente se viste de gala y se viste estrenando. Es una tradición que nosotros hemos heredado también. Siempre me ha llamado la atención que los españoles, y si hablamos de la conquista, de la colonia, para los españoles veo que a veces es más importante el Día de Reyes, por ejemplo, el 6 de enero, y quienes
traen los obsequios son los reyes, no es... Sí, pero eso más que todo ha sido una tradición en España del siglo XIX, no ha sido, siento yo que no ha sido muy, o sea, lo básico, lo antiguo es la natividad, ¿verdad? Aunque los reyes traen dulces y cosas así, pero siento que lo importante ha sido que los reyes, sobre todo el mercantilismo, la desarrollo publicitario, todo eso lo que lo ha ido enalteciendo más que la Navidad. Pero aquí en los países nuestros la Navidad se celebra desde el principio. El otro día me estaban preguntando cuándo se habrá celebrado por primera vez la Navidad aquí en el territorio salvadoreño. Bueno, desde la primera parroquia que hubo aquí, el primer cura, tiene que haberse celebrado la Navidad, porque eso es parte de la liturgia religiosa. El misterio del nacimiento. El nacimiento de Cristo se celebra, y yo escribí porque me preguntaron por escrito, que en mi opinión la primera Navidad fue en 1528. O sea, en Ciudad Vieja, cuando se fundó San Salvador, ya formalmente, ya con trazado y poblaciones, el 25 de diciembre de 1528 fue la primera Navidad que se le celebró de una manera muy sencilla, pero litúrgica, porque básicamente la Navidad es litúrgica. Es una actividad católica. O sea, no olvidémonos. Es religiosa. Es religiosa, o sea, y de ahí, durante toda la colonia, hubo una tremenda celebración, una tremenda presencia en la Navidad, de la Natividad. Si no, fíjense ustedes, en la tradición imaginera nuestra, o sea, la imaginería, eso, la elaboración de imágenes religiosas, que fue una cosa tan fundamental y cuyo centro para Centroamérica estaba en Guatemala, sino la colección enorme que hay de misterios, como se llama, misterios coloniales, San José, la Virgen, el Niño, que es toda una tradición de la época colonial. Lo que pasa es que toda esa parte religiosa fue evolucionando hacia la parte comercial, pero la parte religiosa fue básica. Por ejemplo, yo me recuerdo, por ejemplo, que antes, en época de mi abuela, que era muy apegada a todas esas tradiciones antiguas, por ejemplo, la puesta del nacimiento, del misterio, como se decía en esa época. Vamos a colocar el misterio, decían la gente. Ahora dicen pero antes era colocar el misterio. Hasta Messi ponen y eso iba a preguntar, don Pedro. El 8 de diciembre había un periodo en el cual se sabía que formalmente había que colocarlo. El misterio se colocaba el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, sin poner al niño todavía. El niño se ponía el 25 de diciembre, el 24 de la noche, porque había nacido. A las 12 de la noche. Como se quisiera, pero era hasta ahí. Y luego el nacimiento, tradicionalmente, y en ciertas familias, porque tampoco no todo es igual, el nacimiento tradicionalmente se quitaba el 2 de febrero, el día de Candelaria. El día de los tamales. El día de Candelaria. O sea, el día de la rosca de Reyes. La rosca se parte el 6 de enero. El 6 de enero. Y el 12 es el día de los tamales. Y el 2 de febrero, el día de Candelaria, era el día tradicional de quitar ya el misterio. Otra cosa, ponían el misterio y el nacimiento, pero no se hablaba de árbol de Navidad en ese momento. Se hablaba, lo más que hacían es decir, pues vamos a poner una rama, ¿de acuerdo? No se decía una rama que era para adornar el misterio ese que se ponía. Que el misterio está el misterio José, San José, la Virgen y el niño ese. Y luego, la mula y el buey. El muy al lado del buey, si tenías pastorcito, pues les ponías pastorcito. Y hasta ahí. Y los Reyes Magos. Que se ponían ya después que llegaba. Ese era el misterio. ¿Y de dónde salió el bolo de la cuadra? La ciguaná, el chiquitín. Sí, el equipo mire, poner un laguito. Fito Celaya ahí con los de la Alianza. Poner el laguito también. Ustedes han visto las cosas que se hacen en Nápoles, en Italia, por ejemplo. Que ponen en los nacimientos, ponen personajes de la política actual y todo eso. Sí, no, cabal. Y todo eso. Y he visto también que en Cataluña también hay personajes que ponen todas esas son cosas que lo maravilloso que es la piedad popular ha ido aumentando y poniendo. O sea, que ha ido adornando a través del tiempo en ciertas manifestaciones que se han ido poniendo, que
que no son litúrgicas, sino que son producto de la propiedad popular O sea, don Pedro, que usted en su niñez no había árbol de Navidad. O sea, ¿cómo no? Qué malo, Tony. ¿Cómo no? Ya había, pero yo tengo como referencia a mi familia, mi abuela, por ejemplo, en la familia de mi abuela, tengo esa referencia. Ellos no hablaban de árbol de Navidad, hablaban del poner el misterio, el nacimiento y la rama, decía, que era como un adorno de ramas, sí, ¿verdad? Es que se agarra, por la época seca, caen, ¿verdad? Ramas de árboles, entiendo yo, y se agarraba una rama de esas, se metía en un bote de leche teco, ¿verdad? Con arena. Con arena, ¿verdad? Y a eso se le ponía cualquier guilinduche, como decimos en Salvador. Acuérdense cómo cambió aquello cuando empezaron los foquitos de Navidad, o sea, ya con esa cosa moderna, vino de Estados Unidos, sobre todo, ya todo fue cambiando, pero lo original era poner el misterio en su nacimiento y con todos los adornos que poníamos en ese momento en el nacimiento. Miren, ¿y en qué momento, perdón, pasó el nacimiento? No sé, al inicio fue en una mesa, en una esquina, a pasar al suelo y hacerlo todo. ¿Dónde se podía? Pero mira, aquí está Carlos Rodríguez, dice, en mi pueblo, en Izalco, aún hay casas que ponen unos nacimientos que de verdad es una belleza, abarcan toda la sala de la casa. Sí, y una celebración que se mezcló entre catolicismo y ceremonias indígenas, y que aún se da, es el rezo del tabal. Sí. O Yeyu, el Heu, una belleza. Cuéntenos de eso. Es el Heu, son unas expresiones indígenas de Izalco, pero claro, Izalco es muy particular, ¿verdad? Ha quedado tanto lo indígena ahí que el canto del Heu, esa es una serie de cantos que se van repitiendo y gritan Heu, tal y tal cosa, Heu, gritan, pero es la comunidad indígena. Entonces, las manifestaciones izalqueñas son muy especiales, pero en todo el país, en todos los pueblos y ciudades se dieron esas manifestaciones de poner el nacimiento, ya fuera en mesas o en alto, o ponerlo en el suelo, ¿verdad? Así como lo poníamos en ese momento todavía, porque yo lo viví, o sea, con adornos naturales, con las bromelias, con los gallitos, como decíamos, y en fin, todas las cosas que ahora, y con que ponían papel embrellado, ¿cómo se llamaba? Y los sacos algodón de ángel, y los sacos de yute se le ponía engrudo para formar peñascos y formar las grutas. Eran sacos de yute con engrudo, como almidón, el famoso engrudo, o el papel con embrellado se le llamaban, que ya le ponían pegamento para poder formar rocas. Sí, porque en la tradición católica me acuerdo que mi madre decía, no, lo importante es el nacimiento, el misterio, no el árbol de Navidad. Y poner el niño a las 12 de la noche del día 24. Sí. Y la cena navideña, las comidas, Ricardo, lo que ha sido tradicional. Yo quiero aprovechar eso para decir dos cosas en las que estaba pensando. La primera es que también hay que considerar que la Navidad como que tiene dos caras. Es una celebración íntima de hacia adentro y hay una celebración hacia afuera. Es más social, se convive, ¿verdad? Hay un festejo público, por ejemplo, por una parte. Y por otra, también es reflejo de diferencias sociales, ¿verdad? Es decir, en la medida que se tiene más acceso para tales o cuales cosas, así va a ser más rica la celebración. Y eso tiene que ver no solo con el montaje del nacimiento, sino también con la comida, efectivamente. Aunque tradicionalmente lo que hemos identificado como el platillo de la celebración por tradición en la región salvadoreña ha sido siempre el tamal, ¿verdad? Ha sido siempre el tamal. ¿Y en qué momento pasamos al pavo? Cuando el pavo se comenzó a comercializar un poco más, ¿verdad? Y cuando fue producto precisamente de una tradición cultural que no era necesariamente nuestra, aunque en el fondo sí. Voy a tratar de aclarar esta contradicción, porque es interesante. El pavo es por tradición, el pavo que consumimos es por tradición una especie americana, ¿verdad? Y el pavo fue conocido en Europa
como una especie americana, de ahí que se le llamó gallina de la tierra, ya hemos hablado del asunto en otras ocasiones, y luego vuelve por celebraciones, una celebración bien interesante en el norte de América, que es precisamente el Thanksgiving, ¿verdad? El Día de Gracias. Luego, desde ahí, la celebración se va generalizando hasta que ahora consumimos pavo como consumimos en El Salvador. Es el guajolote. Es el guajolote o el chompipe. El chompipe. Sí. El chumpe se fue haciendo más accesible en la medida en que aquí se fueron instalando criaderos de chompipe y se fue reproduciendo la especie. Recordemos que hay una especie también intermedia que es el chompipollo, que lo hace además, parece comercial, sí, que lo hace más accesible, ¿verdad? Hace más accesible. Sí, pero es un pollo gordo. Si no, en cualquier caso, cuando hubo la posibilidad de agasajar con algo más que tamales, fue la gallina, ¿verdad? O sea, pero la comida popular era el tamal, que llevaba de todo, o sea. Sí, dependiendo también del poder económico. Del poder económico de las personas, hacía el relleno del tamal. Es una buena forma de identificar también tus posibilidades económicas, ¿verdad? Partir el tamal y saber el que lleva dentro. Ay, este es tamal de pobre. Cuando solo lleva una lichita. Tamal pisque que no lleva nada. O el pisque que no lleva nada. Sí. Mira, volviendo al tema de los estrenos, ¿por qué se instaura? Porque yo no, por lo menos en las tradiciones salvadoreñas no encuentro otra fecha en donde tenés que estrenar, y digo tenés que porque pues sí, ahí es cuando uno se viste de gala y tenés que ponerte algo nuevo, o es producto de la actividad de comercialización, de la actividad de mercadeo. Yo creo que no necesariamente, creo que eso fue resultado fue el siguiente paso en el proceso. Creo que siempre, y por eso creo que es importante tener como referente la forma en que actuamos los seres humanos. Creo que para los seres humanos es importante que la gente te perciba como alguien agradable, como alguien bien presentado, como alguien que tiene alguna posibilidad, como alguien que se prepara para la ocasión, y de ahí la lógica del estreno, ¿verdad? En la mayor, al menos en las culturas occidentales. Creo que para nosotros el estreno fue particularmente importante porque significaba el cierre de un ciclo y el inicio de otro, y que era una ocasión muy adecuada precisamente para, en la lógica de la Navidad, recibir ese nuevo ciclo con engalanado. Por lo que me acuerdo, y vuelvo al tema de mi madre, era si es que tenés que estar guapo, tenés que estar presentable, porque va a nacer Jesús. Sí. Entonces tenés que estar. Es una ocasión de fiesta, ¿verdad? Era una forma de preparado. Era una forma de presentarte a la fe, ¿verdad? Uh-huh. Ese es el otro tema con la. Y luego ya vino el tema comercial. Claro, pues ya vino el tema comercial. De todas esas características, así es el comercio, de todas esas características que hacen, que mueven a las personas a querer tener cosas, es que el comercio se apropia para poder sacar beneficio de eso, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, hace un momento hacíamos la dinámica y que vas a estrenar, y entonces todos decíamos, no, sí, ahí tenemos que ponernos. O sea, eso ha ido perdiendo el hecho de que te tengas que poner algo nuevo un 24 de diciembre en la celebración. Pues como estas son cosas que han ido incorporándose a través de los años, ¿verdad? Cosas que nos vienen a nosotros de Alemania, que nos vienen. Fíjense que siempre que yo hablo de estos temas así que tienen su base en la liturgia cristiana o católica, siempre hago la diferencia en lo que es el cristianismo nórdico y el cristianismo mediterráneo nuestro. O sea, como las dos corrientes cristianas del norte de Europa con la parte mediterránea del sur se han ido uniendo, porque por ejemplo el árbol de Navidad que nosotros ponemos con luces tiene su origen en una tradición nórdica, de Alemania, de Holanda, de festejos incluso paganos, en que en los árboles se les ponía candelas, que se bailaba alrededor de los árboles, viene del norte. O sea, y la tradición del misterio, del nacimiento, es del sur, no es del norte, es del sur. Recuerden ustedes que se dice que San Francisco de Asís fue el primero que colocó un nacimiento allá por los años 1240, 50 en Italia, que fue el primero que introdujo la idea del nacimiento, o sea, de poner figuras
figuras y todo eso fue San Francisco de Asís, y tiene esa tradición franciscana, tiene el nacimiento. Pero eso, siempre, esa tradición del Mediterráneo, del cristianismo del sur, que es tan rico, que es el que hemos heredado sobre todo nosotros con sus manifestaciones de belleza, eso se une a un cristianismo un poco bastante más inexpresivo, si quieren ustedes, en esa parte sensual del sur, se une, y es lo que tenemos ahora, porque el nacimiento es del sur y el árbol de Navidad es del norte. Sí, pues sí, por eso es que la nieve, o sea, sí. Por eso la nieve, y que los venaditos, y que los renos, y como que son renos de Finlandia. Es absurdo. Renos de Laponia y todo eso que van volando. Y todo esto no viene del norte. En la parte de Santa Claus también, San Nicolás era un personaje que se celebraba sobre todo en los países nórdicos. San Nicolás no es del sur, es sobre todo del norte. Entonces, lo fascinante es cómo a través de los años y de los siglos esas tradiciones del cristianismo del norte y cristianismo mediterráneo se fueron uniendo, y es lo que tenemos ahora, aumentado por supuesto cientos de veces por la publicidad, el comercio, se han fusionado, y por el desarrollo de los Estados Unidos, que quiera ser o no es el que nos ha puesto a nosotros todas esas manifestaciones híbridas, que son las que nosotros usamos ahora para Navidad, que la nieve, que el hombre de nieve que se mueve, que los venaditos, que Santa Claus, junto con tradiciones nuestras propias, que son las que han ido perdiendo campo, porque la parte publicitaria y comercial en la gente penetra más, y es más interesante para ellos la parte comercial, que es sobre todo las tradiciones nórdicas que nos han venido, y la parte antigua nuestra es lo que en cierta manera ha ido desapareciendo. Por ejemplo, vean ustedes cómo ha ido perdiendo la importancia en nuestro país de los muñecos de hilo vasco, por ejemplo. Antes aquí, en el nacimiento. En el nacimiento. O sea, antes aquí era en el mercado, en las calles, íbamos a comprar los muñecos de hilo vasco y todo eso. Ahora cada día menos, hay que encargarlo muchas veces. No, y hoy son esos italianos, no sé de dónde viene esa cerámica. Antes venían Santorini, creo que es una de las marcas más antes populares. Venían nacimientos de España, por ejemplo. Aquí había una librería famosa en el centro de San Salvador, enfrente del Palacio del Teatro Nacional, que era la librería Cultura Católica, y ahí eran famosos como vendían los misterios que venían de España, esas figuras lindas que mucha gente tiene todavía y ahora no. Y también está toda la producción que se hacía en hilo vasco, que ha ido disminuyendo. Ha sido porque la tradición nuestra mediterránea del nacimiento, la antigua tradición colonial, ha ido perdiendo fuerza ante el... Y en eso tiene mucho que ver también los cambios de religión. La diversidad de religiones. Porque acuérdense que nuestra tradición, nuestra historia es el cristianismo católico, es el cristianismo romano, y en ese crecimos, y toda una gran cantidad de expresiones culturales han nacido de eso, como las fiestas patronales y todo eso. Entonces, al haber un cambio de religión, como ha sido en el país, la introducción feroz, porque ha sido feroz, de las iglesias protestantes, y la mayor parte de ellas que son iconoclastas, o sea, que no creen en la imaginería ni nada, entonces todo eso ha ido disminuyendo. Yo sé de familias, por ejemplo, que habían heredado figuras de nacimiento, lo que llamamos el misterio, y que después los han votado, literalmente los han votado, porque viene la parte de las nuevas religiones y aquellos ya no creen, no lo respetan, entonces hay que desecharlo. Sí, ya no creen en imágenes. No, o sea, no. Entonces, todo eso ha influido muchísimo aquí en el país para que la parte tradicional, histórica, nuestra, mediterránea, como le llamo, se haya venido para abajo, y hemos adoptado sobre todo la parte publicitaria nórdica, con las figuras que no tienen que ver tanto con la parte litúrgica, sino que son personajes inventados. Lo otro les quiero preguntar, porque siempre traigo a colación el Pedro Pablo Castillo, que era el cuetero, si no mal recuerdo, ¿verdad? Era el cuetero y fue parte importante de los movimientos de la independencia. Pero el cuetero era una figura importante en las fiestas. En las fiestas, ¿verdad? Y este rollo de la pólvora también, que creo yo que ha ido disminuyendo,
pero que ha sido también parte importante relativa siempre a la Navidad y al fin de año. Creo que es más fin de año, pero no sé si esto de dónde... El 24 del 31 tenés que comer tamal o pan con chumpe y tenés que reventar y cuetes. lo de reventación de cuetes. Es una de las tradiciones que efectivamente se ha perdido o se está perdiendo también por otras razones, ¿verdad? Sí, por el tema de los dramas, sí, las tragedias que se han dado. Por el tema de las tragedias de las que tanto se refieren. Pero la pólvora siempre fue uno de los ingredientes indispensables de la tradición cristiana, ¿verdad? Y viajó a estos territorios por esa razón. Aparte de que la pólvora era también utilizada como en las armas de fuego, ¿verdad? La pólvora además estaba sujeta a una determinada normativa. Habían gremios de cueteros en el antiguo reino de Guatemala y había que acreditarse al gremio de los cueteros debidamente. Yo he podido encontrar, por ejemplo, documentos donde se examina a los cueteros y donde se dice qué requisitos debía de llenar. Tenías acceso a pólvora, po. Sí, por supuesto. Por eso es que además la pólvora tenía que ser muy bien controlada. Ahora, por otra parte, uno encuentra documentos para la región salvadoreña de gente traficando con pólvora, ¿verdad? O de gente fabricando ilegalmente pólvora. Fíjense, la tradición esa de fabricar ilegalmente también es muy antigua y además había un tráfico importante. Había pólvora, por ejemplo, que viajaba desde San Salvador hasta Comayagua, ¿verdad? Porque San Salvador además se había convertido en un importante centro de contrabando de pólvora, ¿verdad? Y de hecho, a propósito del gremio de cueteros guatemaltecos, con frecuencia el gremio de cueteros guatemaltecos se quejó ante las autoridades por la existencia de muchos cueteros no autorizados, y entre otras las demandas eran que se empleaba a niños y mujeres, porque el cuetero además tenía que ser un hombre, ¿verdad? Eso sí. Mire, la pólvora es algo tan antiguo y tan tradicional que no había festividad si no había pólvora. Si no recuerden ustedes las fallas de Valencia. En España había fuegos artificiales por todos lados, y la mayor manifestación que tenemos todavía son las fallas de Valencia, la fiesta en Valencia, en España, donde lo principal es el fuego, la pólvora y todo eso. Y eso nos llegó a nosotros a través de España. Tradicionalmente la pólvora viene de China, y tradicionalmente Marco Polo la llevó al occidente, que no sé, pero por lo menos está una figura de quién la llevó. Otra cosa, la comunicación que teníamos a través de Nueva España con el Oriente, con Filipinas y con China, lo mismo. O sea, nosotros nos llegó la pólvora por la parte de España, la comunicación con el Oriente por México. Siempre estuvo la pólvora en las festividades y en la alegría. Era señal de alegría. Acuérdate, Ricardo, aquel documento de las fiestas reales de Sonsonate de 1751, 61, hablan de las ruedas portuguesas, de cómo se reventaban cohetes y se reventaban ruedas portuguesas. Así es el documento, 1761. Las ruedas portuguesas son aquellos soles que daban vuelta. Quedaban vueltas. Entonces, eso ha sido parte de las festividades nuestras, ya fuera cosas religiosas, que había que tirar cohetes, o festividades civiles que se veían en la época de la colonia, como nombramiento como la coronación de nuevos reyes, la juramentación de nuevos reyes, fiestas civiles cuando entraba alguna festividad, por ejemplo, cuando entró la imprenta. La imprenta que nació aquí en la época de la independencia, cuando entró el primer equipo de imprenta, que José Matías Delgado lo fue a traer y todo, se reventaron cohetes. Ahora, si era motivo de alegría tirar los cohetes. ¿Y en qué momento pasó al dominio individual los cohetes? Porque yo lo que entiendo es que... Porque como dice Ricardo, pues porque primero fue, entendería yo, de que era la comunidad organizada que reventaba cohetes. O sea... Bueno, pero esa irresponsabilidad de haberme puesto a mí en mi niñez un silbador en la mano. Y yo haber celebrado Navidades tirando silbadores. Yo creo que siempre las familias conseguían cohetes para reventar. Lo que pasa es que la parte de la pólvora se fue diversificando. Entonces, de los cohetes de vara, que ha sido lo original nuestro, se empezaron a fabricar de otro tipo, y que los niños lo reventaban, porque al fin y al cabo también
Si esto era un pueblo, señores, si esto no era una sociedad así con pautas organizadas, si era un pueblo, por Dios santo, es decir, en donde los seguimos siendo, ¿eh? Y seguimos siendo. Y por eso es que la pólvora se fue diversificando de tantas maneras, porque no solamente estaba la pólvora de ruido, sino que también estaba la pólvora de colores, o sea, de luz. De luces, que es lo que hemos heredado nosotros. Ahora después con el tiempo, pues que empezó a venir la pólvora china, la pólvora no sé cuánto, eso se fue diversificando. Pero yo, por ejemplo, estoy en contra que se prohíba la pólvora. Que se regule definitivamente. No puede ser, porque es una expresión cultural propia nuestra, muy, muy antigua. Pero que esté regulado quien pueda manipularla. Quien pueda manipularla, lo que se produzca, pero no prohibirla. Es una expresión cultural nuestra que no puede desaparecer. Sencillamente regularla al extremo para que no sea peligroso para los niños o para las fábricas donde se está produciendo, como ha sucedido que se quema. En la época colonial la pólvora estaba estancada. Era un estanco. Así era como se llamaba. Es decir, había un control estricto sobre lo que ocurría con la comercialización de la pólvora, ¿verdad? Y luego además, había gente especializada en la confección. ¿Verdad? Y en detonar. Exacto, en reventar. No cualquiera, o sea, no. Sí, hay que considerar que tampoco era barata. Hay pueblos de la época gastando cantidades importantes en pólvora, y habían denuncias en ese sentido de las autoridades centrales, ¿verdad? De que en pueblos se gastaba demasiado en pólvora. Luego comenzó a diversificarse con el paso del tiempo, efectivamente, ¿verdad? Y de ahí lo importante de regularlo como una actividad centralizada y controlada, ¿verdad? Pero yo quería agregar algo más, y creo que por eso es importante tener claro lo que menciona don Pedro, que también recién mencionaba. Si para 1821 San Salvador tenía 15,000 habitantes y era la ciudad más importante de la región, imagínense cómo era el resto del país, ¿verdad? Sí. Entonces, sociedades verdaderamente urbanas. Rurales. Así comienzan a haber cambios notables hasta el siglo XX, ¿verdad? Y notables todavía con lindes de la ciudad, donde uno ya no termina de saber si está terminando la ciudad o comienza un pueblo, ¿verdad? O comienza el campo, ¿verdad? Uno termina de ver eso. Pero lo que quiero decir es que además hay tradiciones que tampoco tuvieron nunca demasiado arraigo, ¿verdad? Y si no, algunas que no hemos podido terminar de seguirles la pista porque la evidencia es demasiado poca o no existe. Por ejemplo, como las pastorelas, por ejemplo, o como los villancicos, la usanza de los villancicos. Hay celebraciones de este tipo que están más arraigadas en ciudades que en su momento fueron más importantes, como Guatemala, que era el centro, era nuestra capital en la era colonial, ¿verdad? Así como celebraciones prolongadas, la celebración de la pastorela. Las pastorelas era una celebración que tomaba varios días, las posadas, perdón, eran celebraciones que tomaban varios días. Entre santos peregrinos. Que si te fijas son las tonadas que se cantan, las canciones que cantan en México. Es decir, hemos tenido una gran influencia. Una gran mezcla. Bailamos cumbia. Y eso viene de Colombia. Del Caribe, ¿verdad? Ajá, es caribeño. Y las pastorelas de México. Y ahí los venaditos del Polo Norte. De Finlandia. La nieve que nunca la vemos. Todo eso ha ido haciendo estupendo. Y como dice Ricardo, una gran mezcolanza. Una mezcla terrible. Y las pastorelas, aquí uno encuentra a veces documentos donde están escritas las pastorelas, las posadas, el texto. Lo que pasa es que se ha ido perdiendo. Hay lugares que todavía es muy común eso. Por ejemplo, el amigo de Izalco que hablaba, en Izalco, por ejemplo, todavía existen esas tradiciones y todo eso. Fíjense ustedes que aquí nosotros nos pasó, en la parte religiosa, nosotros nos pasó un fenómeno, que es que nosotros nunca tuvimos obispado. Con ustedes que parte del pleito independentista era tener un obispado. Tener un obispado era muy importante porque había mucho más
cultura religiosa que conservar y que conocer. Nosotros no tuvimos obispado, entonces estábamos un poco como digregados, separados, aunque éramos parte del obispado de Guatemala, por supuesto, pero eso hizo que no conserváramos tanto las tradiciones como se conservaron cuando había un obispado. Por ejemplo, lo de Guatemala, lo de Comayagua, León de Nicaragua, y eso ha hecho que muchas tradiciones no tengamos testimonio en estos momentos, a pesar de que sí hubo pastorelas, hubo posadas y todo eso, pero nos cuesta muchas veces encontrar los testimonios de eso. Cada vez se escucha menos, aunque a nivel de colonias, entiendo yo, se hace más lo de las posadas. Otra vez los conventos religiosos son también los que ponían la mano en esas tradiciones, los conventos religiosos franciscanos, dominicos y todo eso. Entre más conventos había, pues más manifestaciones. Pero sin embargo, a pesar de nosotros que no teníamos la categoría que tenían otras ciudades en Centroamérica, sin embargo, pues se tuvo. Aunque, como decía Ricardo, los testimonios nos hacen falta todavía. Creo que hay que decir, sin embargo, algo más. Lo que sí ocurrió, es decir, el espacio que se abrió, ese espacio permitió que se ejecutaran prácticas que a lo mejor no resultaban necesariamente tan religiosas, que a lo mejor tuvieran más connotación pagana, o del interior, no sé, algún nombre habrá que ponerle a eso. Hay, por ejemplo, reseñas de prácticas en Navidad. Yo recuerdo, por cierto, don Pedro, una descripción que se hace en este libro de etnografía salvadoreña, me parece, de Montes, que relata que para Navidad se embolaban los chumpes. Ay, he escuchado eso. Todavía lo hace. Hay gente que todavía lo hace. Para que no sienta, ¿verdad?, cuando le dan en la neco. Sí, y era parte de la celebración, ¿verdad? Y así algunas otras más, que no eran necesariamente de la práctica litúrgica, seria, pero fueron prácticas populares que se fueron insertando. Y bueno, ya no se diga, por ejemplo, el consumo de chicha, ¿verdad? Porque nunca hubo suficiente vino para un brindis como a lo mejor se debía, pero siempre hubo suficiente chicha o aguardiente, que era el licor de las mayorías, ¿verdad? Mira, ¿y en qué momento quién trae los regalos de Navidad? Porque hay que hacerle la carta al niño Dios. Yo así crecí, pero hoy es a Santa Claus. Y le van a dejar la carta a Santa Claus y Santa Claus, de acuerdo a las tradiciones también, ¿verdad? De fuera es el que te lleva los regalos a través de la chimenea y que no sé qué y que no sé cuánto. Nórdico. Ajá, o sea, sí. Pero aquí ya vivimos una mezcolanza. Yo tengo entendido que el niño Dios nunca trajo regalos, ¿verdad, don Pedro? Pues yo me acuerdo que de Cipote era el niño Dios. Ajá. Era el niño Dios. No, le escribía la carta al niño Dios. Y habían venido ciertas prácticas y ciertas tradiciones, por ejemplo, que San Nicolás, o sea, que a principios de diciembre traía tal cosa, que traía dulces, pues todas son cosas nórdicas que nos fueron influyendo a través de la gente que había pasado parte de su vida fuera del país, que fue trayendo todo eso. Pero en mi época yo me acuerdo que era el niño Dios el que traía. Ahora es a Santa que le lleva la carta. Yo me refiero, yo estoy tratando de ir más atrás. Es decir, originalmente el regalo no estaba necesariamente inserto en la celebración del siglo XVI, XVII y XVIII. No existía esa costumbre. Ni había forma que el niño Dios lo trajera. Es decir, el regalo, el tema regalo, creería yo que se introdujo ya en el siglo XIX. Yo creo que sí tiene que haber sido. Tal vez algo en el XVIII había algo de alguna cosa de comida, sobre todo. Preparar alguna comida especial. Y compartirla de dulce. Pero ya lo que era, y vuelvo lo mismo, es que los Reyes Magos le llevaron oro, incienso y mirra, pues sí, también, al niño Dios. Entonces, como los Reyes Magos llevaron obsequios, entonces pues sí. Otra cosa, ahora porque no tenemos los almacenes, centros comerciales, pero antes, por Dios santo, fuera del siglo XIX, por ejemplo, en el cual el incentivo del comercio, los barcos que comenzaron en líneas regulares a llegar a Cajutla y todo eso, ya hay más oferta comercial. Sí. Pero antes, por Dios santo, en el siglo XVIII, ¿qué se podía conseguir aquí? Si era difícil conseguir, había poca mercadería, las pocas almacenes estaban, o tiendas estaban en la plaza de Armas, en la Plaza Libertad, y cuando llegaba algún
un barco con algún producto, pues era la bulla, o sea, que había llegado. O sea, no había manera fuera de regalar cosas muy sencillas y muy nuestras. Y en eso, pues la comida, por ejemplo, la comida. Fíjese que volviendo a un tema, ese de las pastorelas y las posadas, yo recuerdo que parte del problema fue que esas posadas tenían música y que los músicos nunca le dieron mayor importancia a las partituras. Por ejemplo, yo recuerdo que en Sonsonate me decían a mí, mira, ¿será posible conseguir de nuevo las pastorelas de don Chu Salas, de don Ciriaco de Jesús Salas, el que escribió el dichoso Fui, ¿verdad? Porque me decían, don Chu Salas escribía unas pastorelas muy bonitas y todo eso, pero son las partituras también que fueron desapareciendo. Aquí dice Ernesto Raubuch, saludos al buen amigo y a los anfitriones. Neto, un abrazo. Neto. Saludos, Neto. Saludos, Neto. Neto, un abrazo. Bueno, entonces la chicha, el tamal, ¿verdad? El misterio. O sea, si quisiéramos vivir una Navidad tal y como auténtica, tal y como se celebraba hace muchos años sin tanta parafernalia moderna, sería poner el nacimiento, ¿verdad? Tamalitos. Con figuras de hilo vasco. Con figuras, las figuras tradicionales. Habría que ver qué tanto nos remontamos hacia atrás. Y de ahí, por ejemplo, el tema de la pólvora. Porque retrocedamos 200 años, no había energía eléctrica. Y no había televisor. Y no había bulla. Entonces la bulla la hacían las campanas a la hora en que terminaba la misa del gallo, en cualquier caso, o en el momento que fuera. Y los cohetes cuando el momento exacto de la celebración. Si nos vamos un poco más adelante, a lo mejor ya como que estamos viajando en el tiempo, ya aparecería el nacimiento. Alguna orquesta por ahí. Sí, y posteriormente el árbol. Yo, por ejemplo, yo todavía recuerdo, seguramente ustedes también en su infancia, que lo del árbol, pues y ahora porque ya se pueden hasta comprar los arbolitos esos de especie. Plásticos. ¿Qué es esto? No, los naturales, que además resulta muy caro. Ajá. Pero yo en mi infancia, como dice don Pedro, yo todavía en mi familia todavía se gustaba poner el chiribisco, pero con el detalle moderno de que se podía pintar con spray de dorado o de plateado. Ajá. ¿Verdad? Y uno le ponía bombitas y algunos le ponían algodón. Sí. Y luego con el paso del tiempo, que poco a poco, y yo en mi infancia también, y seguramente también ustedes, el pavo todavía no era tan accesible, ¿verdad? En cualquier caso, un pollo, una gallina. O el tamal. Pues, ahí ya luego, algunos años después, llegando a la modernidad, pues y el chumpe y el árbol de Navidad y Santa Claus. ¿Verdad? Que Santa Claus aparece definitivamente en el siglo XX, ¿no? Okay. Hasta desfiles navideños, así, al estilo Nueva York. Roberto López dice, aquí hay unas participaciones de los amigos radioescuchas. Buenos días, felices fiestas para todos y para sus invitados, especialmente gracias por la charla muy amena, ¿verdad? En mi caso les cuento que algunas cosas han cambiado, ahora nosotros ya no tenemos nacimiento, pero con nuestra niña hicimos la tradición del juego de la bota, le ponemos una bota y todos los días recibe algo antes de que llegue el día 25, gracias a Dios lo hemos podido hacer porque solo tenemos una, ¿verdad? Y ahí estamos jugando con eso todos los días, una tradición diferente, ¿verdad? Saludos. Es cierto, son tradiciones nuevas que han llegado. Pues. Es cierto, es que en otros países, bueno, eso es también de Estados Unidos o de Europa, que ponen botas en la... ¿Cómo no? En Europa ponían en la chimenea. Y ahí es donde van a ver los niños su regalo, ¿cierto? Y si te has portado mal, te ponen carbón. Sí. O sea, son cosas que nos han llegado en los últimos años. Eso no son tradiciones nuestras históricas, sino que llegaron. Mira, nos está escribiendo el bisnieto de Ciriaco de Jesús Salas. Y no entendería yo, es Ulises Bió, y nos dice: la batuta de ensayos de mi bisabuelo, Ciriaco de Jesús Salas, músico e hijo meritísimo de Sonsonate. Y ahí está la foto. Y aquí está la foto, mire, y manda la foto de la batuta de ensayos del abuelo. Don Chu Salas es alguien, Don Chu digo yo porque así decían en mi familia, es alguien que está muy vivo en el recuerdo de mucha gente vieja, anciana. Entonces, Sonsonate. ¿Verdad que hay una calle en Sonsonate que así se llama, Ciriaco de Jesús Salas? Y ustedes siempre me han preguntado, mira, no se pudiera rescatar las lindas pastorelas, la música que escribía don Ciriaco de Jesús Salas popularmente para la gente, pero se ha perdido toda esa pastorelas. Hay que hablar con el alcalde, ¿verdad? Hay que hablar con el alcalde. Pero es alguien que se recuerda con mucho aprecio. Es el niño tenista hoy, Tony, el hermano Arévalo.
hágalo. Él es el alcalde ahora de Sonsonate. Debería de ser la alcaldía. Habría que ver si la familia resguarda algún material de ese también. Cabal, pero mira qué interesante sería, ¿verdad? Y aquí nos está escribiendo. Muy bien, señor. Hay cada quien, ¿verdad? Cada quien. ¿Y en qué momento la Navidad? Yo siempre les digo, a mí, yo soy Navidad. Puse Siriaco de Jesús Salas aquí en Spotify y me aparece una serenata latina. Escuché. ¿Cómo no? Si él tiene varias obras que se han conservado. De repente. El más famoso es el Dichoso Fui, el más famoso. A ver, Emerson. No me aparece ningún Dichoso Fui. Aquí está. Dichoso Fui. Es el más famoso. El Dichoso Fui es precioso porque es para piano y violín. Precioso, ¿eh? Es el violín. Ulises vio, tengo algunas partituras de su puño y letra y el himno, como el himno centroamericano y el himno al maestro. Sí. ¿Qué onda? ¿Los contactamos? Les vamos a dar el número. Pedro Escalante. Sí, bueno, mire, sería lindo, por ejemplo, que aquí se ha cometido ya viene mi parte crítica. Dele con todo. Una ingratitud con los compositores nuestros. Realmente la gran invasión que nosotros hemos tenido de música de otros países, ¿verdad? Ha hecho que olvidemos los méritos que hubo aquí de tantos compositores salvadoreños, no solamente populares, sino que de música, llamémosle clásica, música seria. El caso de don Domingo Santos, por ejemplo, ya de la parte de San Vicente, tiene música preciosa, don Chu Salas, en fin, de tanta gente, compositores que no se les ha dado la importancia y el respeto que merecen a la historia nuestra. En el Cantón San Laureano, en Ciudad Delgado, dice aquí nuestra amiga del número 6844, Jessie, aún se vive, está lo de la pastorela que dura 3 horas la presentación, vaya qué bueno, ¿verdad? Vaya en Ciudad Delgado. Feliz Navidad para todos después del nacimiento del niño Jesús, el nacimiento más celebrado en El Salvador, del DDA. Es que yo cumplo años el 27 de diciembre. Diana Verónica 27. la trajo el niño Dios. A mí me regalito. Bueno, qué gusto, muchísimas gracias, don Pedro, Ricardo, son las 9:06. Sí, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, siempre interesantísimo conversar con ustedes y siempre a la orden, ¿verdad? ¿Cómo va a celebrar la Navidad, don Pedro? En familia. En familia, con un pequeño nacimiento que se pone en la casa todavía, el infaltable árbol de Navidad, como es la tradición moderna, pero la Navidad, como veníamos platicando con Ricardo, tiene la gran ventaja de que no sé, como que las penas pesan menos en Navidad. Se le olvida un ratito. Se le olvida, viene un poquito las penas, las dificultades, aunque después regresen, pero ese momento pesan menos en uno, por el espíritu que a uno. Es cierto. Es Navidad, le dicen a uno, por lo menos está el distractor de la Navidad. Mira, es Navidad, hombre, ahí déjalo. Sí, para el otro año. Y luego en enero no hay uno que se supone que es una época de buena voluntad. Sí, de buenos sentimientos. Sí. Ricardo, ¿y tú que vienes de Alemania? No, pues yo estoy contento porque allá la celebración es de otro tipo, ¿verdad? El jolgorio es característico de América Latina, ¿verdad? De los cantos aquellos de O Tannenbaum, a bailar aquí cumbias hay una gran diferencia. No, hombre, chele cabal. Sí. Y vos allá. El frío, sí, pues el frío, el clima. Y va sacando el playlist, Ricardo. Sí. Aunque cada vez hay más presencia latina, entonces se percibe un poco más. Y bueno, hay cohetes, pero es distinto, ¿verdad? No, y en familia y con mi hermana. Mi hermana, que es una extraordinaria bailarina, ha invitado a algunos de sus colegas que son
son igualmente extraordinarios artistas. Así que creo que O sea, vamos a pasar tú lo bien. vas a celebrar entre artistas. Entre artistas. Eso. Muy bien. Muy bien, feliz gracias, Navidad señores. para ambos y feliz año 2022. Estoy seguro que nos vamos a ver por lo menos en el centenario de la Academia Salvadoreña de la Historia, que es cuando. Sí. Es en febrero, febrero. sí. Y también el año próximo hay otra cosa que también nosotros estamos hablando. El año entrante son los 500 años de la primera llegada de España al territorio salvadoreño. También es cierto. Es lo que ya podemos llamar nuestro quinto centenario. 1492. No, aquí 1522. Sí, 1522. Llegan los primer navegantes españoles llegan en 1522 Bueno, ya. a la isla Mianguera, que le llamaron Petronila. Así que es nuestro quinto centenario. Petronila. La isla Petronila. Sí, es que Hay una historia detrás de eso. son los 500 años de la llegada. De la primera llegada de españoles a las costas salvadoreñas, porque no fue Alvarado el primero que llegó, fue Andrés Niño con 2 barcos y su grupo de navegantes, y hay toda una historia de qué fue lo que pasó. Entonces nos vemos qué fecha. Febrero, decía. En febrero es. Bueno, ustedes ponen la Bueno, fecha. ustedes nos ponen de Nos acuerdo. comunicamos. Solo quería decir algo más. También tenemos cátedras de historia el año que viene. Muy ¿verdad? bien. Muy bien. Sí, Ajá. sí. Pero igual les estaremos compartiendo la información en su Chivo, momento. ¿cómo Pero no? no hay que dejarlo ir a Ricardo. No hay que dejarlo ir a Alemania. Gracias. Esta entrevista la pueden volver a escuchar, se sube más adelante en 360podcast.sv, ¿verdad? SB. Diana Verónica y Tony, la entrevista. También lo puede escuchar en las plataformas de audio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, TuneIn. Mira, lo más fácil es que busquen, ¿verdad, Tony? 360podcast.sb en Instagram y en Facebook también, y en Twitter 360podcast-sb. Esta fue una producción de 360podcast.sb.